cuerpo ajeno. Con el corazón tenemos que saludar hoy a un amigo nuestro. Sí, señor. A don Juan Jacobo Castellanos, nuestro compañero de redacción. Acaba de morir el gran Alfonso Castellanos a los 91 años en Santa Marta, que tanta falta nos hace. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y además creador y fundador de 6am de Caracol con Yamid Amad, ¿no? Sí, en señor. esa época. Sí, señor. Julio Nieto. Estaban Julio Nieto Bernal, padre de Andrés y de Alejandro, Sí. hombres de radio. Linda voz. Estaba Yamid Amad, estaba Alfonso Castellanos, ese equipo que creó esa radio de esa época, y después lo recordamos. Esa fue la gran revolución de la radio, sobre todo la informativa. El maestro Yamid Amad en eso fue un genio. Y no solo se inventó esa, sino que con el paso de los años en televisión también se inventó un montón de cosas. Por ejemplo, en la televisión no había sección de farándula. ¿Se inventó él? Y se la inventó él. Dijo, un momentico, hay que hacer una sección de farándula. Venga, contemos qué es lo que está pasando. Sí, claro. Y hacía los secretos de Diana, los hizo tantas veces doña Mid, que después lo hicieron otras presentadoras. Él mismo, los que hemos tenido cercanía con Yamid, que lo escribe, los silencios, y él le echa un cuento en ese momento que crea 6am con Alfonso Castellanos y con Julio Nieto, y es el valor del silencio y de las pausas en radio y televisión. El silencio comunica. Sí, él decía que él oía por UHF unos programas en España y tal, y había unos periodistas que decían la expectativa y decían, hoy venía para la emisora y me pasó. Entonces él cuenta que entonces él cuando redactaba esas imágenes para las secciones de farándula de los secretos, lo hacía con esos silencios para llamar la atención, ¿cierto? Los hacía con porque no le gustan las conversaciones constructivas que dejan enseñanza. La charla amena. Alfonso Castellanos, 91 años, vivía en Santa Marta, estuvo recientemente en Bogotá. En unos exámenes médicos iba a venir a quedarse unas semanas, contaba Juan Jacobo, que es nuestro compañero en Noticias Caracol. 2 días se volvió a Santa Marta. La altura ya no lo resistía después de tanto que... La última entrevista que le escuché fue hace 40 días con Julio Sánchez Cristo. Alfonso. Además, creador de programadora Universal Televisión. Alfonso Castellanos, ¿no? Alfonso Castellanos con su corbatín. Usted recibía, para las nuevas generaciones que no se acuerden de Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, recibía de los corresponsales las preguntas en carta. Y él salía en muchos sitios del país. Entonces se paraba en un parque o en una montaña y decía, me pregunta el corresponsal que por qué la altura, no sé qué, y él respondía. Aquí está Alfonso Castellanos en este homenaje que hacemos a un maestro del periodismo que se va. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hoy, desde la escuela de la base naval de Cartagena, aquí en el norte de Colombia. Aquí en la Escuela Naval de Cartagena estudian 550 colombianos para oficiales de la Armada Nacional. Pero también cursan 7 carreras diferentes que desde luego se aportan al desarrollo de Colombia en diferentes órdenes. Y desde Bogotá nos pregunta don Ernesto Sánchez, ¿es verdad que algunas personas tienen una saliva tan sumamente ácida, tan sumamente fuerte, que con su propia saliva se destruyen los dientes? La respuesta es del odontólogo Carlos Alberto Barrios. No es cierto. No está ampliamente demostrado el papel del pH de la saliva en la erosión, que así se llama, la destrucción del esmalte o del tejido dentario llegando hasta dentina. Se han hecho estudios de citrato en la saliva y se ha demostrado que no tienen nada que ver con la erosión de los dientes. También se han hecho estudios de salivas en pacientes que tienen trauma de la oclusión y que a la vez tienen desgaste de los dientes, erosión de los dientes en la superficie dental, pero tampoco se ha demostrado ampliamente que esto sea el factor, porque el trauma de la oclusión... Porque iba consultando expertos en los temas. Todo tipo de preguntas. Sobre todo sobre mitos urbanos que crecían entre la gente. En ese tiempo no habían redes ni nada, o sea, eso era muy chévere. Me dañó la idea. Santanderiano, nació hace 91 años santanderiano. Sabía lo que no sabía. El otro periodista que está ahí es Antonio Pardo García, un genio de la radio. Un genio de la radio, fue, sobre todo en la radio deportiva, fue el creador de ese espectacular modelo de transmisiones olímpicas en Todelar 72, el que hizo que los periodistas deportivos también tuvieran que conocer de los hechos generales
de orden público o de alta incidencia como el terrorismo. Él comandó la transmisión de la toma de los fedallines en los Juegos Olímpicos del 72 en Múnich. ¿Sí? Claro, Antonio Pardo con Perea, con Jaime Ortiz, con Jorge Eliezer Campuzano se convirtieron de inmediato en periodistas generales. Estaban bien documentados y bien orientados por un genio como Antonio Pardo García, que está por encima de los 90 años, todavía ronda por aquí por los lados de vecino de Caracol. Caracol. Vive por acá. Imagínese ese equipo creando ese 6 AM en esa No, época. esa foto que usted ve en YouTube, esa foto es increíble. Don Julio Nieto, que era un maestro de la radio y del periodismo. Sí. Fue director de Coldeportes, es decir, el equivalente a ministro del deporte de hoy. Exactamente. Don Yamid Amad. Tremendo. Sí. Don Alfonso Castellanos y Antonio Pardo. Y se reunieron un día y dijo Yamid, pero ¿por qué tenemos que seguir haciendo eso por la mañana? Se leían noticias de otros programas. Entonces era un locutor que leía noticias. Y si llamamos al personaje, ¿qué pasa? Porque él se dio cuenta que otras personas lo están haciendo en partes del mundo. Si uno llama al ministro, tiene que pasar, ¿o no? Él alguna vez comentó que parte de la filosofía de esa manera de informar surgió de una visita que tuvo en Argentina, donde había un medio de comunicación que utilizaba la mañana justamente para entrevistas. Uh-huh. Y lo que hizo fue moldear la noticia, darle la inmediatez con el entrevistado. Esa fue la gran evolución que trajo a Colombia. Al protagonista de la noticia. Sí, protagonista y hacer una mesa de trabajo donde hay comentarios, donde se entrevista. Y en esa mesa de trabajo pues tuvieron las chivas desde el Palacio de Justicia hasta Armero, de todo eso que se conformó con ese equipo. Y Alfonso Castellanos después se volvió programador de televisión. Bueno, y a mí también con CMI. Sí. Pero Alfonso tenía Universal Televisión, Universal TV. Universal TV. Mira, eran tantos los genios que esto hay que decirlo, lo digo con el conocimiento de causa porque a mí me tocó. La Luciérnaga que se convirtió en un programa de acompañamiento en el apagón en los años 90, nació por Yamid Amad. Claro. Es Yamid Amad el que arranca con la Luciérnaga, y ahí hay una anécdota en la que el todopoderoso aquel entonces, el doctor Augusto López Valencia, que era el presidente del Grupo Santo Domingo, dueño de Caracol Televisión, lo llamó y le dijo, porque Yamid los viernes hacía viernes culturales y se llevaba a Guillermo Díaz Salamanca y empezaban a echar chistes, a imitar, a mamar gallo y toda esa vaina. No sé qué pasaba después de las 9 cuando se iban, pero no lo es cierto. Eso era con trago. Y entonces llegó una vez Augusto López y le dice, Yamid, eso no está bien. Si eres la cara de la noticia, ¿cómo te va a poner a mamar gallo? Y entonces Yamid fue pensando de que era tan exitoso eso que merecía el instalarse como un programa habitual en la programación de la cadena en aquella época. Y es cuando viene todo ese montaje en la que aparecen los imitadores. Ya había uno, Guillermo Díaz, se van agregando más, se van sumando a la mesa otros personajes, y aparece también, Hernán Peláez, el maestro Hernán Peláez, otro de los genios grandes de la radio. Aparece Hernán Peláez ahí ya como conductor. Creadores de la radio. Creadores de la radio, es el mejor título. Sí. Dice Juan Jacobo, nuestro querido Juan Jacobo. Saludos. Don Javi. Pedro, narró el viaje a la luna Alfonso Castellanos. Sí, claro. Sí, señor. Claro. Él creó se hizo experto y lo hizo. Sí. ¿Usted se acuerda de esas torres o esas antenas de Chocontá? De Chocontá, claro. Para transmitir esa señal en aquella época, en 1969, imagínese la odisea de Alfonso Castellanos. Y es muy famoso en los medios por haber transmitido y haber comentado el viaje del hombre a la luna. Un 20 de julio de 1969, Jorge. Uno de los paseos que nos llevaba mi papá era ver las antenas de Chocontá. Salía uno al norte de Bogotá, en Paseo de Olla, y tocaba ir a verlas. No, las antenas eran un show allá, unas antenas satelitales, esos platos, y uno decía, no, por ahí llega. Era como ir al aeropuerto a ver los aviones despegar. Dice Juan Jacobo Castellanos, nuestro querido Juan Jacobo. Hablé ahora con él, don Javi, está obviamente muy triste. Dice, mi padre Alfonso Castellanos, uno de los periodistas más importantes de este país, uno de los hombres que transformó la radio, la televisión y la prensa en Colombia, murió esta tarde en Santa Marta a los 91 años. Hasta siempre, viejo amado. Sí, fue un transformador. Juanito, no te quedan deudas, sé exactamente el hijo que fuiste con él, como estuviste siempre pendiente de Alfonso, que hasta el último momento se vistió de
blanco, con su corbatín, como siempre, bien puesto, el nombre del corbatín en la televisión, y de Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Sí, era indiscutible, era indiscutible. Y esa voz del gran... No solo por la estampa, sino también por la Alfonso voz. Castellanos. Sí. Sí. Me escribe Jorge Enrique Hurtado y hace un recorderis, la aparición en la televisión nacional en Noticias 1. Eran Alfonso, él trabajó en ese noticiero como el presentador de deportes, era Alfonso Castellanos, Margarita Vidal y Juan Gozaín. El Noticias 1 de esa época. ¿Sabe la sede donde quedaba? Muy cerca a la casa del profesor, allá en Teusaquillo, quedaba esa casa, por allá? Sí, por allá por Teusaquillo, la casa de ese Noticias 1 de Juan, de Margarita y de Alfonso Castellanos. Es que ese era el foco en esa zona era donde se instalaban las sedes de los noticieros. Allá estaba Critón también. Critón estaba cerca, TV Hoy estaba cerca. Eso era Intervisión, me dice Eduardo. Intervisión era esa programadora, dueña de Noticias 1, que era los fines de semana enfrentado a Krypton. Quedan 45 minutos a las 8 de la noche. Alfonso Castellanos también. Sí. Aquí está otro recuerdo de Alfonso Castellanos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pregunte lo que quiera al apartado 1020. Universal TV Bogotá. Universal TV. Muchas gracias, Alfonso. Evidentemente, en la Escuela Naval se forman los hombres de mar. Tengo la responsabilidad de convertir a la juventud. Ya iban respondiendo los expertos de las preguntas. Un homenaje grande a un maestro. Alfonso Castellanos murió en Santa Marta hoy, 91 años. Gran legado, gran huella deja en el periodismo nacional don Javi, y un abrazo para nuestro querido Juan Jacobo Castellanos, que está viajando hasta ahora a Santa Marta. Estrecho, inmenso a Juan Jacobo. Que vale la pena. Sí. Volvemos con las noticias. Habló